A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un niño francés que al nacer contaba con dos fortunas. Una de ellas era pertenecer a una familia adinerada. La otra era tener un padre y una madre inteligentes y sensibles. Para el bautizo, su padre reunió a varias personas pobres del pueblo para que lo tuvieran en sus brazos en el momento de la ceremonia. La idea era que a lo largo de su vida, el niño nunca olvidara que existían otros que sufrían y que necesitarían su ayuda. La esmerada educación de este niño, dirigida por su padre, imponía en las mañanas maestros que solo hablaban latín y en las tardes otros que solo podían expresarse en griego. Con los años esto dio resultado y aquel niño se convirtió en Michel de Montaigne, gran intelectual, humanista, pensador profundo. Montaigne tuvo el coraje de opinar en una época en la cual hacerlo significaba jugarse la vida. Aunque estas opiniones erizaron a las autoridades de la época, Montaigne era un hombre de tal estatura intelectual que pudo sobrevivir a las presiones y a las exigencias de guardar silencio. Las principales noticias del día. Titulares. En el caso Pantalla, 2 ex asesores de Wilman Terán sentenciados por asociación ilícita. Trabajadores deben devolver $15 millones a Petroecuador por orden de la Corte Constitucional. Misión del Ministerio de Finanzas se reunirá con multilaterales en Estados Unidos. En los editoriales serán de Roberto Aguilar, una placa en un panteón. Noticias del día. En el caso Pantallas, 2 ex asesores de Wilman Terán sentenciados por asociación ilícita. Como parte de las audiencias abreviadas en torno al caso Pantalla, la justicia de Ecuador dictó sentencias a 2 funcionarios del Consejo de la Judicatura tras determinar que fueron autores directos del delito de asociación ilícita. Ambos fueron asesores de Wilman Terán y los sentenciados fueron identificados como Santiago Cifuentes, asesor en materia jurídica y coordinador de relaciones internacionales, y Fabricio Herrera, asesor de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Fueron condenados a 6 meses de prisión tras haber admitido haber participado en los hechos que Fiscalía señaló y haberse acogido a la figura de cooperación eficaz. Cada uno de los asesores sentenciados deberá pagar una multa de $4.700, además de otros $4.700 como reparación integral y $35.877 por la pericia incluida en el expediente. También se ordenó la publicación de la sentencia en la página web del Consejo de la Judicatura y en un medio de comunicación de alcance nacional, y que se coloque una placa en las instalaciones de la entidad, restando a los ya sentenciados y un dictamen abstentivo. Solo Wilman Terán y la ex jueza de Santo Domingo de los Áchiras, Anabel T.C., seguirán siendo procesados en el caso Pantalla por ejercer influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores de la Corte de Justicia con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso público y selección y designación de los jueces para la Corte Nacional de Justicia, que empezó en junio de 2023. Trabajadores deben devolver $15 millones a Petroecuador por orden de la Corte Constitucional. Unos 96 trabajadores que laboraron para Petroecuador deben devolver $15 millones a la empresa estatal hasta el 8 de abril de 2025, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional del 21 de noviembre de 2024, que aceptó una acción extraordinaria de protección presentada por la compañía. La empresa estatal deberá informar a la Corte sobre las acciones emprendidas y el monto efectivamente recuperado. El proceso legal inició en 2022, cuando los trabajadores presentaron una acción de protección alegando vulneraciones a sus derechos laborales. Los jueces fallaron a favor de los trabajadores, ordenando el reintegro e indemnización de los afectados y determinando el pago de 30 millones en 5 días. Como resultado, el 9 de enero de 2023, Petroecuador desembolsó
15 millones. Sin embargo, en noviembre de 2024, la Corte Constitucional revocó esas sentencias, concluyendo que los jueces usaron indebidamente la acción de protección para otorgar beneficios laborales, un asunto que debe resolverse en tribunales contencioso administrativos. La Corte también solicitó investigar a los jueces por prevaricato. Además, el expediente fue remitido a la Fiscalía General del Estado, que ahora debe determinar si existen elementos suficientes para procesar penalmente a los jueces involucrados, y se instruyó al Consejo de la Judicatura evaluar posibles sanciones contra 3 magistrados de la Corte de Esmeraldas que negaron la apelación de Petroecuador. Petroecuador ha manifestado su compromiso con la recuperación de esos fondos y con el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional. En caso de que los trabajadores no devuelvan el dinero en el plazo establecido, la empresa procederá con las acciones legales correspondientes. Misión del Ministerio de Finanzas se reunirá con multilaterales en Estados Unidos. A casi 2 semanas del cambio de autoridades en el Ministerio de Finanzas, un equipo de esta cartera de Estado tiene previsto realizar su primer viaje a Washington, Estados Unidos, para mantener reuniones con representantes de organismos internacionales y multilaterales. Se conoció que la visita se realizará desde el viernes 28 de febrero al martes 4 de marzo de 2025. Se trata de un viaje en el que el equipo del Ministerio de Finanzas buscará asegurar la continuidad de los programas de financiamiento que tiene Ecuador con los multilaterales y otros organismos como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Para 2025, el gobierno de Daniel Noboa espera alrededor de $3.500 millones de desembolsos de préstamos de organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, las autoridades ecuatorianas buscarán acceso a financiamiento excepcional para hacer frente a los problemas que ya están dejando la temporada de fuertes lluvias en Ecuador. Las conversaciones con los multilaterales se producirán en medio de un contexto en el cual el nivel de riesgo país de Ecuador se ubicó en 1.366 puntos, según el Banco Central del Ecuador, con corte al 26 de febrero. Entrevista del día. En Radio Sucesos tuvimos la presencia de Oswaldo Landázuri, analista económico, tema: la importancia de sostener la dolarización en el país. Es decir, es un tema puramente político, ¿no? Es decir, no es que cambia nada respecto a que la Constitución le considere como una moneda o la moneda de curso corriente al dólar. A la dolarización se la defiende fundamentalmente manejando bien la economía. También hay que entender que en este proceso de dolarización, en este esquema monetario, pues primero hay muchos beneficios que los ecuatorianos a los cuales los ecuatorianos nos hemos acostumbrado. Es decir, la estabilidad también ha servido como un freno para que la política no intervenga tanto en el manejo económico, sino yo creo que nuestros resultados de inflación, nuestros resultados de déficit serían mucho más abultados de los que son ahora. Pero por supuesto también tiene desafíos, ¿no? Los desafíos de la dolarización siempre están relacionados con que es un sistema rígido, es un sistema que requiere tener fondos de inversión, le guste o no le guste a Correa. Se acuerda que se refería irónicamente a los fonditos, les decía él, y se gastaba todos los fondos. Pues efectivamente hace falta tener ahorros para que podamos reaccionar frente a lo que son los desafíos de la dolarización, es decir, los shocks externos. Cuando hay un shock externo, la dolarización lo que demuestra es ser un esquema rígido, es decir, no le deja moverse, y es ahí donde se ven fundamentalmente los resultados en la economía real, es decir, reacciona el desempleo, reacciona la liquidez, reacciona la inversión, es decir, no hay manera de acomodarse al shock externo. Un shock externo, por ejemplo, la pandemia; otro shock externo, un terremoto, una sequía, es decir, algo que el Ecuador no controla. De la dolarización, déjeme decir, Vero, que no se sale ordenadamente, ni hay un esquema, ni hay un plan para desdolarizar, no existe eso. De la dolarización se saldría manejando mal la economía y explotando, tal como lo hizo Argentina, algo parecido a la convertibilidad de los años 2000, cuando uno tenía ya un montón de monedas paralelas,
se morían del hambre los argentinos tratando de entender cómo encontrar monedas de curso legal que pudieran ser aceptadas. Entonces, no existe tal plan para desdolarizar ordenadamente, más bien dicho, no existe la manera, es a lo que yo me refiero. Lo que sí es que, claro, la Revolución Ciudadana deberá entender que si es que maneja mal la economía, porque se van a encontrar con un país muy distinto al del 2007, pues lo que sí puede pasar es que uno salga de la dolarización explotando porque se han acabado las reservas, porque ya no hay confianza, porque le afectó al sistema financiero nacional, y entonces ahí sí puede haber un proceso bien complejo de salida de la dolarización que puede ser catastrófico, incluso peor de lo que vivimos cuando nos dolarizamos. Qué terrible. Y para que eso no ocurra, Osvaldo, ¿qué tendría que hacerse? Lo primero ver es que la dolarización se sostiene con dólares y este año es un flujo de caja. Hay que entenderle clarito que es un flujo de caja parecido al de una empresa, es decir, cuántos dólares entran, cuántos dólares salen. Vamos viendo cómo entran los dólares a una economía. Los dólares entran por tres vías. La una es inversión extranjera, que no la tenemos. La segunda es endeudamiento, que has visto, Vero, cómo hemos pasado endeudándonos. Es la segunda Así. manera en que ingresan Es un dólares. círculo vicioso, pero hemos pasado así. Así es. Y la tercera es con exportaciones. Es decir, esa es las tres maneras en las que ingresan dólares a una economía. Entonces, las exportaciones han mostrado signos positivos el año pasado y por lo tanto eso también ha fortalecido. Yo le añadiría esto parecido a la inversión o algo por el estilo, lo que ha pasado con los migrantes, que han sido un pilar fundamental para sostener la dolarización, con casi 6.000 millones de dólares calculados el año pasado, que han ayudado a que el flujo de divisas que entra al país sea mayor que el flujo de divisas que sale del país. Entonces, en esa línea, pues es lo primero para cuidar la dolarización, ver la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial es positiva. Lo segundo, para cuidar la dolarización, uno necesita necesariamente orden fiscal, es decir, disciplina fiscal. Hay muy poco espacio para sostener déficits de manera crónica como lo ha tenido el país en los últimos años. Por eso, sin ser yo muy amigo de buscar el equilibrio a toda costa, como le pasó a Lasso, como le pasó al propio Noboa y a su ex ministro Vega, pues muy probablemente la dolarización exige mucho más la disciplina fiscal de lo que exigiría otro modelo, otro esquema. Y eso es también lo que no suele funcionar muy bien con el populismo, porque el populismo lo que busca es más bien dar plata, exacerbar las cuentas, perdón, para buscar respuesta de la gente a través de un bienestar temporal. Entonces, una vez que uno tiene esos dos temas, es decir, un flujo de caja ordenado y un orden fiscal, pues la dolarización fluye como ha fluido en los últimos 25 años. Por lo tanto, esos son los elementos para mí esenciales. Ahora, ahí Vero, ahí pululando una serie de temas que nosotros deberíamos hacerlos muy flexibles, ya que la dolarización, como afirmé, es muy rígida. Por ejemplo, leyes laborales, por ejemplo, tasas de interés, el gasto corriente fiscal es otro tema que es muy rígido en el país. Y entonces ahí uno entendería una sociedad que más o menos se acomoda a los esquemas de shocks externos cuando está dolarizado. En Radio Sucesos tuvimos la presencia de Francisco Trejo, consultor en temas de seguridad y geopolítica, tema, la geopolítica de Ecuador y su importancia para la seguridad. Justamente hemos estado viendo y analizando todo este tema de la cooperación internacional e incluso hay algunos artículos que se han escrito al respecto. La cooperación internacional tiene ciertas normas, tiene ciertas, se podría decir, características que no es tan fácil, porque si nosotros podemos ver que, si bien es cierto que el presidente de la República tiene, a través del artículo 147 de la Constitución, en el literal 10 dice que él tiene que definir la política exterior y ratificar y firmar tratados internacionales que tienen que ver con la cooperación internacional en muchos campos, económicos, militares, educativos, deportivos, etc. Pero también la Asamblea Nacional tiene como potestad que le da el artículo 418 de la Constitución, en el literal
2, que dice que la Asamblea tendrá que aprobar o denegar este tipo de cooperación, fundamentalmente si se requiere alianzas políticas o alianzas militares. En la experiencia, nosotros tenemos que definir qué queremos. Si queremos una fuerza multinacional, la cooperación va a ser bilateral entre países, pero que se tenga suscrito convenios de cooperación militar en ese sentido. Y además, de lo que se está hablando, me parece que quieren traer fuerzas especiales para operar en el país. Más allá de lo que queremos es qué necesitamos. Exactamente. ¿Qué necesitamos, según usted? Ya. Nosotros lo que necesitamos, en realidad, es la cooperación internacional a través de capacitaciones. Eso Mejorar existe. capacidades, pero mejorar capacidades. Sí, claro, existe. eso, Como la Estados semana Unidos. pasada, la semana pasada empezó a funcionar un nuevo convenio con Italia que está Así apoyando es. mucho en el tema de lavado de activos, capacitación de jueces y fiscales. O sea, hay un montón de necesidades en temas que no solamente son lo que uno se imagina, que es tener fuerzas especiales de algún país o de algunos países en las calles combatiendo contra el crimen organizado, sino esa ayuda financiera de tecnología y de inteligencia. Exactamente, a eso es lo que yo me estoy refiriendo. El mejoramiento de las capacidades, y no solamente de las instituciones de seguridad del Estado, sino de otras instituciones, incluso con el servicio de aduanas, la unidad de análisis financiero, incluso justamente lo que está haciendo Italia a través del embajador Davoli, una capacitación a jueces fiscales, porque tenemos que nosotros primero identificar dónde está el saco roto de toda esta problemática. Ustedes han visto que últimamente se han hecho megas operativos, operaciones en diferentes provincias, como el Guayas, Manabí. Ahora últimamente se le está dando prioridad a la provincia del Oro por las situaciones de inseguridad que están viviéndose ahí y por la guerra entre carteles. Pero tenemos un saco roto. Aproximadamente de la cantidad de aprendidos por este tipo de delitos, el 40% son liberados y a veces más. Entonces, ahí tenemos un saco roto que nosotros tenemos que buscar. Yo en algún momento les decía que el Ecuador tiene que ejecutar una estrategia, como se llama la estrategia del pantano, que es secar el pantano. De otra manera, si las corrientes siguen fluyendo, el pantano sigue lleno de agua. Y esas corrientes para el crimen organizado aquí en el Ecuador son justamente el financiamiento, el involucramiento de la función judicial, especialmente de ciertos jueces, la falta de control financiero, mejorar y tecnificar los controles aduaneros y de fronteras, de manera que vayamos secándole a la criminalidad y a las mafias que están operando en el país, cortándoles también los nexos que tienen con las mafias internacionales, como es el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, y el cartel del Golfo que opera en Colombia. Entonces, ¿qué necesitamos? A mi parecer, que vengan fuerzas operativas es muy complicado. ¿Por qué se necesita todos estos permisos legales, protocolos? No digo que no puedan venir, pueden venir, pero la implementación es bastante compleja. Usted tiene que darles inmunidades incluso diplomáticas. En Radio Sucesos programa Impacto Informativo tuvimos la presencia de Natalie Porner, abogada laboral, tema, trabajadores de CENEL deben devolver recursos al Estado. Quisiera empezar dando como aclaración que yo no soy abogada de ninguna de las partes de este proceso, soy una experta en derecho laboral y lo que veo es que este tema de altísima relevancia jurídica se está tratando de politizar y de vender al mejor postor de quien pueda instaurar una narrativa. Y por eso creo que es importante que podamos desgranar en espacios como este todas las implicaciones legales que esta sentencia trae. ¿Para qué? Primero, para que bajo ningún concepto se avalen ilegalidades, pero tampoco para que
se pueda ir en menoscabo de derechos consagrados y de regresión de derechos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para entender lo que está pasando hoy en el año 2025, nos tenemos que remontar indispensablemente al año 2011, cuando entra en vigencia la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Recordemos que fue en la misma época en la que se pone en vigencia la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, y se anula la antigua ley del sector público y se hace la reclasificación de los salarios de los sectores públicos, de los sectores estratégicos, pero también se queda vigente el Código del Trabajo para las empresas públicas. Muchos de los que me están escuchando ya solamente en este momento se habrán confundido, porque estoy hablando de 3 leyes orgánicas que rigen las naturalezas contractuales de las entidades de las empresas públicas. Código del Trabajo, Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ley Orgánica del Servicio Público. ¿En dónde empieza el conflicto? Empieza el conflicto entre los trabajadores del Código del Trabajo y los obreros de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que son personas que tienen la misma preparación, el mismo aval universitario, la misma antigüedad, la misma experiencia, pero que sin embargo no tenían los mismos beneficios. Específicamente, ¿qué? La contratación colectiva. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo permite la contratación colectiva y en la LOEP no estaba claro los beneficios que iban a tener los servidores de carrera. ¿Qué empieza a suceder? Desde que se emiten estas normativas, desde el año 2011, los trabajadores de las empresas públicas empiezan a buscar a través de la justicia ordinaria que les dejen saber por qué, generando lo mismo que generan sus compañeros, no pueden recibir los mismos beneficios. Esto tenía que aclararse y esclarecerse por parte de las diversas autoridades que han pasado no solamente en las carteras de Estado, sino en los gobiernos y en los poderes ejecutivos que han venido trasladando en el país desde el 2011. Pero nadie tocaba esto, Edgar, porque hablar de empresas públicas, hablar de sectores estratégicos y hablar de materia laboral son temas que no son populares, que no son bonitos, más fácil, que no dan votos. Y como no dan votos, han dejado que esto siga escalando y escalando y escalando hasta que el 14 de febrero del 2025 estalla. ¿Y estalla cómo? Lo voy a poner en las palabras más fáciles. Estos trabajadores empezaron hace muchos años un proceso para decir, por favor, homológuennos y dennos los mismos beneficios. En primera instancia les dan la razón. En segunda instancia les dan la razón. Sin embargo, la CNEL genera una acción extraordinaria de protección sobre el recurso de segunda instancia, que es esta acción que está siendo muy cuestionada porque fue la que lo da un juez de Río Verde en la provincia de Los Ríos y que señala que se deben pagar los beneficios de ley a las personas que están dentro del régimen LOEP, tal cual lo tienen las personas que están en Código del Trabajo. Ahora bien, ustedes dirán, si es que la sentencia estuvo mal hecha, qué bueno que les quiten los beneficios. Y lo puedo entender como ciudadana, pero como abogada había un orden judicial, un acto judicial que decía páguese. Imagínese usted qué hubiera pasado si quien en ese momento estaba dentro de la CNEL con una sentencia que decía páguese, les decía no pago. Ahí entraba la acción de incumplimiento de sentencia más las acciones que toma la Contraloría. Entonces entendamos que había un acto judicial que ordenaba estos pagos. Natalie, ¿es la CNEL o es del comité de empresa de CNEL quien pide el recurso, mejor dicho, la acción de protección en Río Verde? La acción de protección la pide el comité de empresa, la acción extraordinaria de protección la pide la CNEL. ¿Por qué? Porque la acción extraordinaria de protección es para impugnar la decisión de páguese y homológuese que da el juez de Río Verde. Entonces, habiendo ya una sentencia en firme hasta que se ratifique lo que acaba de suceder el pasado 14 de febrero, hubieron que pagar estos valores. Yo quiero que quede claro que yo vengo aquí a hablar porque he leído la sentencia y porque he revisado y veo que hay trabajadores que pasaron de ganar $900 a ganar $1,200 homologados a sus compañeros de rango, pero que hoy les están diciendo usted va a tener que devolver en 3 años lo que ha recibido desde la anterior sentencia. Bueno, y en consecuencia,
Se han localizado sueldos de $13,000, $56,000, $95,000. Y que tendrán que responder ante la justicia. Pero también aquí estamos hablando que aquí hay más de 1.800 trabajadores que realmente, directa e indirectamente, son alrededor de 5.000 trabajadores, porque recuerde usted que son los que ingresan de régimen LOEP a ser parte del Código del Trabajo y de la contratación colectiva. Entonces, las cifras oficiales dicen son 1.800. No. Hoy he revisado el caso aún a mayor profundidad y son alrededor de 5.000 trabajadores. Entonces, no son trabajadores que tienen los salarios que usted acaba de mencionar, son trabajadores que están dentro del régimen de las empresas públicas y que están dentro de del escalafón salarial del sector público. Entonces, así como hay estos casos en donde la justicia debe ser implacable, y también así como hay este caso en donde la justicia ordinaria debe dictaminar si el procedimiento del juez que está haciendo, que ha sido hoy iniciado su proceso por error inexcusable, en efecto se comprueba que fue un error inexcusable e incluso debe ser recusado, así también tenemos que entender que aquí había muchos trabajadores que les pasaron a otro régimen porque había una orden judicial, homologaron sus salarios en alrededor de $200, $250 y hoy les están diciendo usted va a tener que devolver en 3 años todo lo recibido y son trabajadores que están diciendo del otro lado, eso me significa a mí que me van a dejar con remuneración cero los siguientes 3, 4 años. Y estamos hablando aquí que hay alrededor de 50 mujeres embarazadas, más de 200 personas con discapacidad, varios menores de edad que se verán afectados porque hay muchos trabajadores que en el sistema de pensión alimenticia SUPA están con los salarios actuales y significaría el desmedro en los ingresos, evidentemente el desmedro en las pensiones alimenticias de estos menores. Hay trabajadores que incluso fallecieron y recibieron $10,000 de indemnización hace más de 4, 5, 6 años y eran las únicas cabezas de hogar de esas familias y los deudos, que incluso muchos de estos deudos son todavía menores de edad, dicen, yo no sé a dónde vamos a pagar porque con eso han pagado los colegios. Y recordemos que los beneficios que tenía la contratación colectiva eran temas como el comisariato. Entonces, los trabajadores lo que han dicho es, ¿cómo vamos a ejecutar una sentencia quede inejecutable? No porque no la queramos cumplir, sino porque nos es imposible cumplir, porque a mí me tocaría básicamente devolver el hipotecario, el quirografario, el pollo, el microondas. Y quiero que me entienda bien la audiencia. Yo no estoy diciendo, ay, pobrecitos todos los trabajadores, porque aquí hay muchos casos y aquí hay mucha tela que cortar, pero así como una narrativa no es real, tampoco esta narrativa de que todos ganaban sueldos dorados es verdad. Aquí hay mucha gente que está siendo afectada y que no tiene una voz, porque si usted se pone a ver, Edgar, básicamente en este caso está hablando el dirigente sindical del un lado, la ministra de Trabajo del otro lado, y nuevamente quienes son el eslabón más débil, que son los trabajadores, no están teniendo voz. Y son gente que va a estar 4 o 5 años sin una remuneración, pero porque hubo una orden judicial que les dijo homologues. Tenemos el día de hoy la presencia de Miguel Murillo, él es representante de las organizaciones sociales y concejal del COCA, el COCA provincia de Orellana, y el título de este boletín de prensa además dice comida con sabor a corrupción en bloques petroleros del oriente ecuatoriano. Petroecuador estaría, todo esto lo hablamos desde la presunción, pero el concejal tiene pruebas, desarrollando contratos con graves indicios de corrupción, un proceso de contratación pública que se ejecuta mediante la modalidad de ferias inclusivas por un monto de alrededor de $46 millones para el servicio de alimentación permanente para técnicos, operadores y funcionarios de Petroecuador que laboran en los pozos petroleros del oriente ecuatoriano. Presenta irregularidades, manipulación y alteración de documentos, certificados de calidad caducados y consecuentemente graves indicios de corrupción. Señor concejal, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Primero saludar a toda la audiencia que nos ve ahora en el término local, provincial, nacional e internacional, porque gracias a las redes sociales trascendemos. Y esto es lo importante, porque aquí queremos dejar claro que no estamos queriendo ganar nada, ni no estamos queriendo dejar de perder como país. Este es un proceso de alimentación, cual el código es FIEPP 2024007. Este es el servicio de alimentación permanente en los campamentos de la zona oriente de la empresa estatal petrolera ecuatoriana, que incluye bloque 12, 15, 49, 56, 57, 57, 50, 58, la refinería, bloque 7, 18, 60, 61, todo lo que incumbre lo que es el tema de la estatal petrolera.
Este proceso se subió en julio del año pasado. Tenía que ser adjudicado, vea usted el tiempo de retraso, el proceso debía ser adjudicado el 18 de octubre del 2024. El 18 de octubre ya adjudicado. Sí. El 18 de septiembre la empresa pública EP Petroecuador inicia en cambio el proceso de feria inclusiva. Claro, feria inclusiva. Ya. Expliquémosle primero a la gente rapidito qué es una feria inclusiva. Las ferias inclusivas fueron creadas en su día para ayudar a la economía popular y solidaria, a los pequeños. O sea, a los 3, 4 vecinos yo pongo el sartén, tú pones el tanque de gas y tenemos la opción de trabajar y de ganar dinero. Porque creo que todo el mundo sabe que en la Amazonía ecuatoriana somos de las regiones con la mayor tasa de desempleo del Ecuador. Desigualdad, desnutrición, analfabetismo. Hemos ganado en todo en un retroceso, hemos retrocedido en la Amazonía. Entonces, esta es la manera que alguien se inventó de decir, ayudemos al sector, al área de afectación, mecheros de la muerte, fuentes de agua contaminadas. Entonces, pero aquí viene lo irregular. Para usted y yo, pongamos el ejemplo, poder participar en esto, tenemos que tener ciertos certificados parámetros, tal. Y lo que aquí se nos hace raro es que al revisar el proceso, bueno, primero, este proceso fue puesto en conocimiento de los asambleístas de la provincia, los cuales dijeron, no hay nada, dejemos pasar. Cayó en mis manos, me puse a hacer la investigación, los papeles, porque tampoco podemos venir a contar falacias a nivel nacional ni a mentir. Y la primera irregularidad que encontramos fue que justo, imagínense, había que adjudicarlo el 18 de octubre, con fecha 4 de octubre se cambia la comisión técnica. ¿Cuántos? ¿14 días antes? Serían exactamente 14 días. ¿No? 14 días. Imagínense, 2 semanas antes. revisar todo este papeleo. Desde el principio usted encamina el proceso y viene alguien, el subgerente del señor Manuel Agustín, subgerente de logística de Petro, dice no, cambiemos la comisión. Primera irregularidad. Sin ningún sustento, es decir, cambian por cambiar. Porque pues, hemos determinado que esta comisión ha recibido dineros, por ejemplo, de tal parte. Le hemos detectado algunas irregularidades. Un cohecho impropio a la comisión, haber recibido una dádiva por esto. No, se cambia por cambiar. Vamos a entender que la feria inclusiva se basa en 100 puntos, se califica. Entonces, pongámonos si una empresa llega a los 100 puntos, gana automáticamente. Si 2 empresas hacen 100 puntos, en el empate, el desempate se hace con el que sea más grande y tenga más experiencia. En este caso se califican 3 parámetros: asociatividad, igualdad y calidad. En contexto, la asociatividad es algo que, por ejemplo, que haya jóvenes entre 18 y 29 años, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que han cobrado el bono, por ejemplo, de desarrollo social. ¿Cómo es esto que alguien cobre el bono? Sí, porque supone que son ferias para gente de abajo. Entonces, en la igualdad, se hace una pregunta a Petroecuador, a la Comisión Técnica. Al momento de realizar la evaluación para el cálculo de criterios de igualdad, ¿se considerará a los socios y a los trabajadores o solamente socios? En los TDR dice solo socios, pero se hace la pregunta por adelantarte. Respuesta: en relación a su consulta para el cálculo de criterio de igualdad, solo se calculará en base al número de socios que consten en el registro de la CEF. La comisión cambia y califica socios y empleados. Vamos a ver, si somos 10 y usted sabe que va a haber un cambio, usted ya tiene que saber esto, por eso no se hace gratis. Yo pongo 2 personas con discapacidad, 2 adultos mayores y sube mi puntaje. Así lo haría yo. Calidad. Calidad significa que usted tiene que cumplir con unos criterios. ¿Quién emite los criterios de calidad en este país? Certificado INE. Claro, INE, ajá. La empresa que gana o la asociación que gana tiene caducado el certificado INE desde el año 2023. Y esto no hace falta, esto se mete usted a la página y usted lo detecta ahí. Entonces, ese certificado da 5 puntos. Al no tenerlo, ¿usted qué tendría que pasarle? Perder 5 puntos. Claro. Cuando califican, la empresa tiene los 5 puntos de calidad y tiene los de asociatividad también. ¿Y suma cuánto? ¿Los 100 puntos? Los 100 puntos. Hay una sola empresa que suma gana 100 puntos. Pero, ¿cuántas más participaron? Bueno, en total son como unas 40 asociaciones que participan. Pero ahí se van descalificando. Ninguna otra llegó a 100. Ninguna llegó a 100 puntos. Entonces, al final quedan 2, pero la otra cumple con todo, pero sospechosamente le quitan puntos. Sospechosamente, mire, mi primer certificado de INE, aquí te pone servicios de alimentación, te sale la fecha que está caducado, 2023. Pero esta empresa igual obtiene los 5 puntos. O sea, hay un claro direccionamiento. O sea, yo creo que
La empresa estatal ecuatoriana es la empresa más grande del Ecuador y creo que es la que más sustenta a este país porque es la que más aporta a las arcas del Estado. Ahí tendría que haber una transparencia, tendría que haber ahí no puede haber un error ni de buena fe ni de mala fe. O sea, si yo pongo unos TDR, yo cumplo. Y yo creo que aquí la injusticia y el malestar es porque gana la que menos opciones tenía de ganar. Y esa empresa, la que gana, por decir la empresa, porque realmente son asociaciones, una especie de como de cooperativa, ¿no? Son asociaciones, digamos, es el término correcto. ¿Responde a alguien? ¿Ustedes saben quién puede estar atrás de esta...? Bueno, es que lamentablemente, yo le explico, yo soy concejal, y yo lo digo siempre, lamentablemente en mi provincia, la mayoría de políticos somos empresarios petroleros. En mi provincia, en la provincia de Orellana, si usted se pone a ver quién fue asambleísta, dueño de una empresa que cuando se lanzó para candidato la puso a nombre de una mujer. Entonces, o sea, yo decirlo de corazón, muchas veces utilizamos el poder que tenemos para hacer estas cosas. Yo lo digo porque yo como concejal tengo compañeros míos que son proveedores de alimentación, que son proveedores de salud, proveedores de transporte. ¿Cómo le pones tú al gavilán a cuidar los huevos? Lamentablemente es triste. Entonces, desde la política hay mucha interferencia. Pero vea, vamos a ver, el tercero que yo le decía de irregularidad. Si el oferente decide participar y ofertar para más de un bloque, o sea, usted puede participar para más de un bloque. Las reglas de juego dicen que usted tiene que tener empleado específico para cada, no se pueden repetir. Oh, sorpresa, se repite. Si usted tiene que tener un papel donde el trabajador le autoriza notariado, ¿no? Con eso se presentó una acción de protección. Aquí está la acción de protección, la cual la jueza desestima, porque dice que solo son 46 millones de dólares. Así sale, solo son 46 millones de dólares. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Una placa en un panteón. Roberto Aguilar, El Expreso. Eso de establecer una moneda oficial en la Constitución es síndrome tercermundista. Países que hacen tal cosa, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras, ningún otro. Por lo demás, no parece servir para mucho. Que el artículo 318 de la Constitución chavista consagre que la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar, será muy digno, muy soberano y todo lo que quieran. Pero no ha impedido que el tal bolívar valga menos que un rábano gracias a las geniales políticas económicas de los gorilas que gobiernan el país, entre cuyos asesores ecuatorianos en esa materia se encuentran los mismos charlatanes correístas, con el expresidente prófugo a la cabeza, que hoy proponen convertir al dólar en moneda oficial del Ecuador vía enmienda constitucional. Para sus transacciones cotidianas, los venezolanos usan el dólar, y en dólares figuran incluso los precios en algunos supermercados. La moneda oficial es el bolívar, lo dice la Constitución, pero el país está virtualmente dolarizado. El Ecuador, que quieren los Correas, los Arauz y los Borjas, es lo mismo pero al revés. La moneda oficial será el dólar, pero el país estará virtualmente desdolarizado. Será como tener un dibujo de un cóndor en el escudo nacional, mientras los cóndores de verdad se extinguen en la naturaleza, porque la Constitución para ellos es un panteón. El correísmo miente para hacer votos. ¿Quién puede creer que una declaración en un artículo constitucional garantiza algo tan complejo como la vigencia de un sistema monetario? Ese es el problema. Mucha gente, de la ignorancia de esa gente, de mantenerla viva y aún incrementarla con calculados engaños, depende el éxito electoral de Luisa González. Porque lo que se necesita para garantizar la vigencia de la dolarización no es una placa en un cementerio, sino el compromiso de los gobiernos para mantener ciertas disciplinas. Estas sí podrían y deberían estar fijadas en la ley, como la de no meterle la mano a los fondos de terceros que administra el Banco Central. Pero eso, precisamente, comprometerse con esas disciplinas, es lo que el correísmo no hizo cuando fue gobierno, lo que se negó a hacer cuando estaba en la oposición, votando en contra de lo que Lenín Moreno llamó Ley de Defensa de la Dolarización,
que consagraba esa política y lo que específicamente en el plan de gobierno de la candidata González ofrece no hacer caso en el caso de llegar a la presidencia, tal y como explicó en una reciente entrevista el economista José Hidalgo. Hay que recuperar y profundizar los mecanismos de gestión de la liquidez doméstica. Así dice el plan de gobierno que el correísmo, claro, confía en que nadie lea o que si alguien lee, no entienda. Significa que pretenden volver a pedir créditos del Banco Central, créditos que se cubrirán con la emisión inorgánica de lo que Arauz bautizó como ecuadólares y que ahora llamarán de otra forma para no despertar suspicacias. Ellos saben cómo hacerlo, lo han estudiado, se han pasado años en eso. Son los teóricos de la desdolarización. Rafael Correa es el presidente que dijo que dolarizar nuestra economía fue el peor error que pudo haberse cometido en el país. Diego Borja es el académico que escribió un ensayo titulado Una vía ordenada para salir de la dolarización y no morir en el intento, en el que señala los pasos para dejar atrás este sistema monetario. Se equivocó el presidente Daniel Noboa cuando se refirió a este ensayo como su tesis de grado. No lo es. Y la desvergüenza y deshonestidad de Diego Borja llega a tal extremo que se agarra de esa equivocación para burlarse y desmentirlo, en lugar de asumir lo que escribió y aclarar las cosas. Porque el primer paso de la desdolarización es ese, fingir. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. ONU acusa al ejército de Nicaragua de practicar ejecuciones extrajudiciales. Por primera vez, la Organización de las Naciones Unidas acusa al ejército de Nicaragua de presuntamente haber cometido ejecuciones de civiles. Así lo detalló el grupo de expertos de la ONU en un informe presentado este miércoles. El grupo tiene ahora motivos razonables para creer que junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018. Para diversos sectores de la sociedad nicaragüense, el uso de la fuerza militar contra los civiles revela la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país. Ha dejado con toda claridad establecido su participación en las redes de inteligencia que el ejército usó en esa época para sostener la represión. Durante la presentación del informe, los expertos de Naciones Unidas invitaron a los países democráticos a acusar al Estado de Nicaragua ante el máximo tribunal de la ONU. Llamamos a los estados a que consideren en conjunto o individualmente hacer responsable al gobierno de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, algunas víctimas del Estado apuestan por obtener justicia en tribunales internacionales. Estos informes elevan la parada, ayudan a tener información fehaciente de la comisión de estos delitos ante la justicia internacional. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a este informe de Naciones Unidas. Donaldo Hernández, Voz de América. Trump promete aranceles del 25% a Europa tras la primera reunión de su gabinete con Elon Musk. En la primera reunión del gabinete de su segunda legislatura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Ucrania puede olvidarse de entrar en la OTAN. Sus declaraciones se producen mientras se prepara para recibir el viernes en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos han acordado un acuerdo sobre minerales a cambio del apoyo continuado de Estados Unidos. I can tell you that NATO you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started. Sin embargo, Trump declinó entrar en detalles sobre qué concesiones pedirá a Rusia y a Ucrania. También invitó brevemente al multimillonario Elon Musk a hablar en esta reunión. Musk no es miembro del gabinete, pero tiene un papel destacado en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. El magnate de la tecnología advirtió de que Estados Unidos iría a la bancarrota si no se recorta el gasto. That's the reason I'm here. And taking a lot of flack, and getting a lot of death threats, by the way. I mean, I'm like, stack them up, you know. But
If we don't do this, America will go bankrupt. Tras la reunión tuvo lugar una sesión de preguntas y respuestas con los periodistas en la que Trump aprovechó para atacar a Europa. El presidente afirmó que la Unión Europea se ha organizado para perjudicar a Estados Unidos y prometió imponer aún más aranceles hasta el 25%. Surge polémica en México en torno a abogados de El Mayo Zambada. Lo más importante. El ambiente político en México se torna más polémico luego de que el partido Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum fueron acusados de supuestamente mantener vínculos con los abogados Juan Pablo Penilla, asesor de Ismael El Mayo Zambada, y su socio Sergio Arturo Ramírez. La presidenta Sheinbaum negó cualquier relación con ellos. Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares. La senadora de oposición Lili Telles presentó 5 fotografías sin identificar a los autores de las imágenes. La Voz de América se abstiene de publicarlas porque no pudo comprobar de manera independiente su autenticidad. Al emitir sus acusaciones, la senadora Telles retó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. No sea mentirosa, presidente Sheinbaum. Aquí vemos a la presidenta Sheinbaum dándole la mano al abogado de los narcos. En medio de esta polémica, hace unos días salió a la luz pública una entrevista que los abogados Juan Pablo Penilla y Sergio Arturo Ramírez dieron hace 2 años, en la que confirmaban su relación laboral con el crimen organizado. No tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. Mientras estas revelaciones siguen provocando fuertes reacciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que continúa tramitando la extradición de El Mayo Zambada desde Estados Unidos. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México. Descubren un enorme fresco dedicado a Dioniso en el yacimiento arqueológico de Pompeya. Los arqueólogos de Pompeya han descubierto frescos poco comunes que ofrecen una nueva visión de las prácticas religiosas en la antigua ciudad antes de su destrucción. El descubrimiento incluye un friso a escala real que abarca 3 paredes de una sala de banquetes y presenta vívidas imágenes de los misterios de Dioniso. Se trataba de rituales de iniciación para los seguidores de Dioniso, el antiguo dios griego del vino y la fertilidad, inspirador del éxtasis. Los rituales prometían la iluminación espiritual. Pompeya era una antigua ciudad romana cerca del actual Nápoles, en Italia. Fue destruida y sepultada bajo cenizas volcánicas cuando el cercano monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo. Gracias a las cenizas es uno de los lugares históricos mejor conservados del mundo. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde.
siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros,
hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.